Entonces, hay un momento de la película donde Moreno Campo, al fiscal adjunto de Trasera, Peter Lanzani es el actor, discute con un tío de él que es un coronel y le dice, ¿ustedes por qué no juzgaron a los guerrilleros con la ley? Y termina ahí, como que Peter Lanzani, como que Moreno Campo le increpa eso. Sí lo jugaron con la ley. Los que destruyeron el aparato defensivo legal fueron los peronistas. Fue Cámpora y fue toda esa basura. Bueno, muy buenas noches a todos. Tenemos el agrado de estar compartiendo este curso de formación esta noche con Nicolás Márquez, a quien me interesaría hacer una breve presentación, más allá de que probablemente los que están viendo lo conozcan, pero me gustaría hacerla igualmente. Nicolás Márquez es escritor, ensayista, conferencista, analista político. Además de eso, estudió de abogado, docente, hizo cursos estratégicos en terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico, crimen organizado. Además de eso, publicó 11 libros. Nicolás, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Quiero aclarar que no es que estudié Derecho o estudié aquello, me recibí siempre. Por las dudas, para aclarar la situación. Mira, yo estaba en México, tuve un mes de gira con Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta y parte de esa gira estuvo Agustín Laje. Y la película yo veía, por lo menos por las redes, por los diarios, la película tenía una gran aceptación, una taquilla muy nutrida. Pero bueno, yo quería verla, no porque me interesara demasiado, la verdad, no lo hubiese visto, pero yo quería verla para grabar un video, porque ya me imaginaba cómo venía la mano, porque ese juicio fue una estafa, y yo en un antiguo libro mío, La Mentira Oficial, publicado en el 2006, que hoy releí 20 páginas que escribí en esa época, donde cuestiono ese embuste. Lo que pasa es que pasaron tantos años que todo el mundo pacíficamente acepta eso como un logro en materia de derechos humanos y toda una serie de cosas. Y la película iba a ir por ahí. Vi la película, afortunadamente seguía en el cine, así que llegué y lo primero que hice fue verla. No voy a hablar sobre cine, ni hacer una crítica cinematográfica, porque no es mi rol, no es mi función, no me interesa hacerlo. La película es El juicio de la Junta Militar. Entiendo que nos ven muchos jóvenes. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando vuelve la democracia por decisión del gobierno militar, y se llama elecciones, bueno, lo primero que hace Alfonsín al asumir, inmediatamente emite 2 decretos. Un decreto para crear una comisión especial, que fue la CONADEP, que prácticamente no aparece en la película, pero que fue básicamente la prueba, aunque en la película le dan más mérito a Trasera y a Moreno Campo, que fueron los fiscales del juicio. Primero hay una comisión que se encarga de compilar denuncias de violaciones a los derechos humanos. Vamos por partes. Primer punto. Argentina vivió una guerra civil. No lo digo yo, lo dice la sentencia de ese juicio. Lo que pasa es que eso, por supuesto, no está en la película. Hay cosas que al omitirlas son tan importantes que no están en la película, que cambian completamente el paradigma. A propósito fueron omitidas. Entonces, quiero aclarar lo siguiente. Primer punto, el pronunciamiento militar de marzo del 76 no se produce porque bajaron unos militares de un plato volador. Se produce en el medio de una guerra civil, de un desgobierno absoluto, en donde la presidenta era Isabel Martínez de Perón, que era una mujer que era bataclana en un cabaret. Perón la conoció en un cabaret, era bailarina. Perón se la llevó a España y después la hizo presidente, porque fue la fórmula Perón-Perón, bien propio del peronismo, ese nepotismo,
Perón muere y queda ella, que no tenía ninguna preparación ni capacitación, en el medio de una guerra civil que comienza más o menos en 1970, en donde el país es agredido militarmente por terroristas y guerrilleros de varias organizaciones, y las dos fundamentales fueron ERP y Montoneros. El ERP con una estructura muy guevarista y Montoneros más de tipo de terrorismo urbano, ¿no? A ver, hay principios jurídicos que han sido violados en ese juicio de una manera grosera y grotesca. Primer punto, para enjuiciar a un militar por una irregularidad, por una presunta ilegalidad o por lo que fuere, hay un tribunal militar que debe entender, con leyes militares, sobre todo en tiempos de guerra. Y la justicia determinó que fue una guerra. Entonces, si hubiese que juzgar a la Junta Militar porque se le atribuyen responsabilidades en la guerra contra la subversión, contra la guerrilla y el terrorismo, quien debe intervenir es un tribunal militar con leyes militares y con leyes vigentes al momento de producidos los hechos. ¿Qué se hizo acá? Acá se sacó a los militares de las leyes que le competen, del tribunal que le competen, y fue juzgado por una justicia civil, con leyes civiles y con leyes que fueron producidas durante el gobierno de Alfonsín para ese juicio. O sea, leyes que se aplicaron retroactivamente. Ahora, esto no es solamente la única irregularidad. Las irregularidades fueron groseras y grotescas. Por ejemplo, Alfonsín ordena crear la CONADEP, que es una comisión especial, lo cual ya es inconstitucional porque la Constitución dice que no pueden ser juzgados, nadie puede ser juzgado, el artículo 18, por una comisión especial. El Tribunal de Jueces Civiles que lo juzga, a la cúpula militar y la cúpula de los diferentes gobiernos del proceso de reorganización nacional, también fueron nombrados por decreto. Pero vos fíjate lo que dicen los decretos de Alfonsín. Primero crea la CONADEP. La CONADEP recopila testimonios y qué sé yo. ¿Quién preside la CONADEP? La CONADEP la preside Ernesto Sábato, afiliado al Partido Comunista. Partido que en ejercicio del poder cometió 100 millones de muertes. Bien. El decreto del canalla de Alfonsín dice para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidas no por los guerrilleros, sino por los militares a partir del 24 de marzo del 76. Ya a partir de esto tenemos que hacer una aclaración. Como el peronismo no podía dar con acierto golpe a la guerrilla, porque la guerrilla estaba inundaba de atentados a diarios, tenía el dominio sobre la provincia de Tucumán, tenía una estructura celular tremendamente bien organizada. Según la propia sentencia del juicio, que eso no aparece en la película, los guerrilleros en Argentina eran 25.000. De los cuales 10.000 al menos eran combatientes. O sea que Argentina tenía a la guerrilla y el terrorismo más poderoso del mundo en esa época. Entrenados en Cuba, con una notable preparación. Derribaron helicópteros, derribaron aviones. Yo eso lo tengo en mis libros, son hechos históricos de público conocimiento. Lo que pasa es que la propaganda no se ha encargado de ocultarlos. No cuenta esas cosas. Yo, bueno, quiero aclarar que también vi la película y me llama la atención lo mucho que falla la película, por supuesto a propósito, en contar cuál era la situación de Argentina que llevó al golpe militar. Es como que de golpe pareciera que un día los militares se levantaron de mala gana, con ganas de hacer un golpe y lo hicieron. No cuentan absolutamente nada. Ahí voy. Primero el peronismo trata, a ver, la guerrilla empieza en la década del 70. ¿Qué hizo el gobierno militar de la época? Creó una Cámara Federal Penal para juzgar delitos de subversión, o sea, combatir a la guerrilla con la ley en la mano. O sea, el gobierno militar de la NUCE, y que duró 3 años este tribunal, y durante los 3 años en que funcionó, creó 8.927 causas, expedientes. Ahora, ¿por qué desaparece la legalidad para combatir a la guerrilla? Porque cuando viene la democracia, el malnacido de Cámpora, en complicidad con la partidocracia, indultan y amnistían a todos los guerrilleros y terroristas que estaban detenidos
por este tribunal, que había publicidad, cada juicio era conforme a derecho, había delitos de subversión tipificados en el Código Penal y cada guerrillero tenía su abogado. Entonces esa posibilidad la destruye el peronismo. Como la guerrilla siguió adelante, quiero aclarar, se deja sin efecto la Cámara Federal Penal, o sea, se destruye todo el aparato defensivo legal del Estado. Y de los nueve jueces, 8 tuvieron que escapar por amenazas de muerte al extranjero y otro no pudo, que fue el juez Quiroga, que lo mataron por la espalda. Entonces, entre mayo del 73 y marzo del 76, donde la subversión y el terrorismo tuvo su epicentro, su eje, su máximo esplendor, por eso se cae el gobierno de Isabel y aparecen otra vez los militares. En esos 3 años, ningún guerrillero tuvo ni una sola sentencia. Entre otras cosas, porque ningún juez se iba a animar a jugar un guerrillero. Entonces, hay un momento de la película donde Moreno Campo, al fiscal adjunto de Trasera, Peter Lanzani es el actor, discute con un tío de él que es un coronel. Y le dice, ¿ustedes por qué no juzgaron a los guerrilleros con la ley? Y termina ahí, como que Peter Lanzani, como que Moreno Campo le increpa eso. Sí lo juzgaron con la ley. Los que destruyeron el aparato defensivo legal fueron los peronistas. Fue Cámpora y fue toda esa basura. Mientras duró la democracia, que fue un desastre por todo concepto del gobierno peronista, de mayo del 73 a marzo del 76, calcula que empieza Cámpora, después Cámpora cae por un golpe de Estado que le hace el propio peronismo con la matanza de Seiza, que fue una guerra interna dentro del peronismo donde hubo 400 heridos con el regreso de Perón. Después asume Lastiri como presidente interino, que era el yerno de López Rega, el creador de la AAA. Después viene Perón, viejo, cansado, se muere a los pocos meses y no deja a Isabel. Además de eso, la hiperinflación y con el Rodrigazo. La cantidad de atentados, si mal no recuerdo, en democracia fue de 7.000. Ahora, Alfonsín, ¿qué hizo durante ese periodo? Fue abogado de los guerrilleros del ERP. Cuando por ejemplo, en la causa Salustro, ¿quién era Salustro? Era el gerente de la Fiat. El ERP lo secuestra para pedir un rescate y en el marco de las negociaciones le pegan un tiro en la cabeza a Salustro. Pero en las negociaciones estaba Alfonsín. Y cuando fue defensor de una de las terroristas secuestradoras de apellido Urdampilleta, emite un comunicado en su defensa en donde dice que estamos en guerra. Entonces es una combatiente, no es una delincuente. Ese fue el argumento de Alfonsín. Defensor de guerrilleros y terroristas durante la época de la guerrilla y de la guerra civil que vivió en Argentina. Cuando se produce la caída, el peronismo primero intenta combatir a la guerrilla con la AAA, que eran organismos paramilitares, era ilegal la represión del peronismo. 480 homicidios genera el peronismo en el marco de la contrarrevolución. Después que muere Perón, todos los ministros, Isabel Perón y Luder, que fue presidente interino y aparece en la película un actor que lo caracteriza, todos llaman a las Fuerzas Armadas en el año 75 y emiten 2 decretos, uno en febrero y otro en octubre. ¿Qué dice el decreto? Ordena a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones de combate para aniquilar el accionar de los elementos subversivos. En el juicio se ve que el abogado le pregunta a Luder, el abogado de los militares, Luder titubea, pero ustedes consideraron que había una guerra. Ustedes emitieron el decreto de aniquilar la subversión. Bueno, pero aniquilar no es reprimir ilegalmente. Vamos por parte. Primero, la palabra aniquilamiento en una orden militar debe interpretarse conforme el reglamento de terminología castrense. El reglamento de terminología castrense define la palabra aniquilamiento diciendo que es la aniquilación física y o moral del enemigo. Primer punto. Segundo punto, a partir de la entrada en vigencia de esos decretos empezó el fenómeno de los desaparecidos. Por eso cuando se produce el pronunciamiento militar en marzo del 76, ya había en Argentina 500 muertos por la AAA y había 908 desaparecidos. Los desaparecidos fueron un modus operandi consistente en detener al guerrillero, arrancarle información a como dé lugar y después
probablemente matarlo y no dar a conocer su paradero. Eso fue en pleno periodo de guerra civil, tal como lo dice la sentencia, que no se muestra en la película, y eso fue una creación del peronismo. Videla y la Junta Militar, cuando asumen el poder, no crean esa metodología, la heredan. Entonces Luder, cuando dice, nosotros no pretendíamos reprimir ilegalmente, bueno, entonces, ¿a qué militar pusieron preso por las 908 desapariciones durante el gobierno de él y de Isabel Perón? Dicho sea de paso, Isabel Perón no está presa, está en su casa, en España, que fue la autora. ¿Y cuántos presos hay metieron ellos por la AAA? O sea, obviamente el peronismo reprimió ilegalmente a la subversión, desbarató todo el aparato defensivo del Estado con el inútil de Cámpora, y cuando Cámpora cae, se dan cuenta de que tenían a la guerrilla por todos lados y no tenían herramientas. Entonces, ante la falta de herramientas y los jueces que se fueron al extranjero exiliados o asesinados, empezaron a reprimir de una manera irregular. La guerra fue irregular. ¿Qué significa una guerra irregular? Su nombre lo indica, una guerra sin reglas. Por eso se llama irregular, las guerras de guerrillas. Ahora, ¿quién pone las reglas? Las reglas las pone el bando agresor. Si yo a vos te insulto, vos me devolvés el insulto. Yo estoy poniendo las reglas. Si yo te quiero pegar un palazo en la cabeza, vos tenés el derecho de defenderte y pegarme otro palazo, porque yo te estoy llevando a ese extremo. Bueno, la guerra irregular no tiene reglas, y si hubo reglas, las destruyó el peronismo durante ese lapso. Cuando viene el gobierno militar, no cambia el mecanismo, es el mismo mecanismo. El mecanismo lo planteó entonces el peronismo. Quiero aclarar lo siguiente, una cosa muy importante. El gobierno militar fue masivamente reclamado, tanto es así que la Unión Cívica Radical, el partido de Alfonsín, cogobernó con Videla aportando ministros, gobernadores, secretarios y 310 intendencias. 310, más de las que tiene ahora el radicalismo en este momento. Entonces, Alfonsín va a juzgar, porque el juicio lo hace Alfonsín. Fíjate lo que te digo, Alfonsín va a juzgar y a él no le corresponde, porque él es el presidente cuando asume. Va a juzgar a un gobierno que su propio partido apoyó y cogobernó. Ahora, ¿qué dicen los decretos de Alfonsín? Primero nombra una comisión dirigida por un comunista. Dicho sea de paso, Sábato almorzaba con Videla, busquen en Google las fotos, y hizo declaraciones de elogio permanente al gobierno militar. En el año 82 empieza a despegarse, un tránsfuga, y Alfonsín lo toma y lo convierte en héroe cívico. Arman la CONADEP totalmente parcializada, donde había madres de guerrilleros desaparecidos. Graciela Fernández Mejide, por ejemplo, su hijo era integrante de un cuadro montonero que había muerto en la guerra, había desaparecido. Entonces, un montón de irregularidades. Con ese bagaje, hay otro decreto en el cual Alfonsín dice, hay que juzgar a estos miembros de la Junta Militar, una cosa ilegal, porque tiene que haber una acusación fiscal. Yo no te puedo juzgar a vos por decreto de un presidente. Yo soy un presidente y digo, voy a que se juzgue a Román Bénica, con un agravante. El decreto decía que se juzgue a Román Bénica por... Estoy poniendo un ejemplo, si yo te quiero juzgar a vos, por los delitos que vos cometiste. O sea, yo ya en el decreto ilegal, no solamente estoy diciendo que hay que juzgar a fulano, sino que ya estoy sentenciando la condena, porque estoy afirmando que vos cometiste esos delitos. Entonces, te saco de los jueces naturales que te competen, te hago una causa por decreto, te condeno por decreto y nombro a los jueces y a los fiscales que te van a juzgar por decreto, con un agravante. Tanto el fiscal Estracera, que es el protagonista de la película, que es Darín, como todos los jueces del tribunal, todos fueron funcionarios del gobierno militar, funcionarios judiciales. Ninguno jamás de oficio elaboró un pedido, una causa de algún militar por alguna desaparición. Al contrario, Estracera era famoso por rechazar los habeas corpus de los detenidos. El caso más emblemático es el de Zepernik, el caso Zepernik emblemático. O sea, fue funcionarios de Videla que juraron por el Estatuto de Reorganización Nacional, que era un complemento de la Constitución en ese momento, juzgaron por el Estatuto de Videla, fueron obedientes funcionarios de Videla,
Y sin embargo Alfonsín los nombra por decreto para juzgar y condenar por decreto, con otras leyes, con leyes sacadas ex post facto, con leyes civiles, con un tribunal especial conformado por exfuncionarios del gobierno militar. Una banda de hipócritas. Una banda de hipócritas. Y lo hace el radicalismo, que fue el que más apoyó el golpe y el que más funcionarios tuvo dentro del gobierno de Videla. Entonces, ya estoy haciendo un análisis mezclando lo político y lo jurídico, ¿no? Después hay diálogos improbables en la película que son patéticos. Por ejemplo, hay un momento en el cual Trócoli, ministro del Interior de Alfonsín, da un discurso enérgico recordando que también hay otra historia y que fue el terror y los asesinatos cometidos por la guerrilla. Entonces eso lo está viendo Darín y se enoja y apaga el televisor. Se enfurece. ¿En calidad de qué? Se enfurece si él durante 7 años fue obediente funcionario judicial de Macera. O sea, cosas que no sabemos de la vida cotidiana, pero en todo momento eso aparece en la película. Lo muestran como un héroe cívico. Después se habla, en un momento hablan de que hubo 30.000, un poco el argumento de los militares es que en el contexto de la guerra civil hubo excesos de las bases que no se podían controlar en un operativo, en un tiroteo o lo que fuere. Entonces hablan 30.000 excesos, dice uno de los colaboradores de Trasera. Cuando ya la CONADEP había informado que los desaparecidos fueron 8.961. Cifra mentirosa, porque la última, que se dio en el 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Cristina Kirchner, se arribó a que durante el gobierno militar hubo 6.447 desaparecidos, o sea, 2.500 menos que lo que en ese momento esbozó la CONADEP. Mira, no sé, estoy hablando solo y no quiero monopolizar, vos por ahí me querés preguntar cosas. No, por favor, Nicolás, espectacular todo lo que estás diciendo. Así como comentó una persona en el chat, yo también estaba esperando tu opinión sobre la película. Estaba esperando que alguien venga. Que dijo Sábato, que no aparece en la película, que fue el presidente de la CONADEP en el año 78. La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. Y sigue. No puedo leer porque sería muy largo, tremendo. Acá tengo una foto, bueno, este es un libro viejo, no creo que se vea. De un lado, no se ve, de un lado está Sábato almorzando con Videla y del otro lado está Sábato dándole el informe Nunca Más a Alfonsín para que juzgue a Videla. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mira, acá cuando todos los jueces fueron funcionarios del gobierno militar y muestran en la película algo insólito. Una reunión secreta, no en la casa de gobierno, sino en un lugar clandestino, secreto, qué sé yo, entre Trasera y Alfonsín, en donde Alfonsín le va a dar el apoyo a Trasera. O sea, increíble, el presidente reuniéndose con el fiscal para darle el respaldo político. El presidente emite los decretos para enjuiciar. El presidente dice en los decretos que hay que condenar, porque da por sentado que esas personas cometieron los ilícitos. Si eso lo tiene que determinar la justicia. El decreto dice además quiénes son los que lo van a juzgar, que eran funcionarios del proceso. Y el decreto dice que Trasera va a ser el fiscal, que fue funcionario del proceso, obediente todo del proceso. Cuando termina el juicio, y esto lo anoté porque no me lo iba a acordar, te nombro los jueces que participaron. ¿Qué pasó después? D'Alessio fue nombrado Procurador General del Tesoro. Gil Lavedra, secretario del Interior, subsecretario. Ledesma, abogado del Banco Central. Arlanián, beneficiado por el Banco Hipotecario Nacional. Y Trasera fue compensado y galardonado como embajador especial en Europa. En premio. Y encima muestran
como que ellos eran víctimas, como que había militares que presionaban y amenazaban, como que el gobierno de Alfonsín era un gobierno muy débil y que todavía había poder militar. Pero Alfonsín tuvo un poder absoluto, tuvo inclusive gobernó Córdoba, Santa Fe, inclusive la provincia de Buenos Aires la ganó el radicalismo y al intendente en esa época no había elecciones porteñas, el intendente lo ponía el presidente, tenía todo el dominio político y nombró a todos los jueces de la Corte Suprema. O sea, los militares aparte se habían ido muy mal después de la guerra de Malvinas, no tenían ningún poder. Y en la película muestran como que Stracera vive amenazado, como que el otro también vive amenazado, y muestran todas cosas que no se pueden probar. O sea, hay un testimonio, por ejemplo, de un testigo, no sé si el testimonio será falso o no, pero, por ejemplo, eso debe estar en el expediente. Entonces, eso es verosímil, es coincidente con el juicio. Ahora, después hay un sinfín de cosas que se viven ahí, de diálogos improbables, reuniones. Bueno. Otro personaje que no nombran, que colaboró en el juicio de la Junta Militar, fue Aníbal Ibarra, que fue destituido por inútil y por ser considerado responsable, cuando fue intendente de Buenos Aires, de la matanza de Cromañón. ¿Y quién era el abogado defensor de Aníbal Ibarra en el juicio en el cual fue destituido por un juicio político? Stracera. A ver. Nicolás, perdón que te interrumpa un segundo. Nos estamos acercando a la media hora. Quiero mantener la promesa con nuestros espectadores de que el curso va a durar alrededor de media hora. Si se extiende un poquito más... Déjame leerte esto nada más. Que no está en la sentencia. Que no está en la película, perdón, está en la sentencia. En la sentencia, con todas las irregularidades que te estoy nombrando. Un juicio manifiestamente nulo desde el punto de vista jurídico. La sentencia confirma que hubo 25.000 integrantes, habla del terrorismo, etcétera, 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 que quería tomar el poder. Dice que no hubo plan sistemático de robo de menores, la sentencia, cosa que no está en la película. Y dice, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Si el Tribunal Civil ilegal, inconstitucional, reconoce que hubo una guerra, tiene que remitirlo del expediente a un tribunal militar, a un tribunal de guerra, con la ley de guerra. Bien, y dice, algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplado en el Código de Justicia Militar. Lo que pasa es que no regía el Código de Justicia Militar que ellos reconocen que había que haber aplicado. Porque ellos no están juzgando a los militares conforme el Código de Justicia Militar, sino conforme el Código Civil, Código de Justicia Civil. Y dice, no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra. Vuelve con la palabra guerra y dice, pues ambas partes son bélicamente iguales. Bien. Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna desatada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado, y la sentencia contabiliza entre 1969 y 1979, todo esto no está en la película. Por eso, cuando uno dice falsedades de la película, puede haber dos falsedades, o porque hay explícitamente alguna mentira, o porque se omite algo que es esencial. Eso es una manera de mentir también. La sentencia determina que hubo 21.642 acciones terroristas de diversa entidad, y eso da como resultado un atentado durante 10 años, un atentado cada 4 horas, 6 por día. Por supuesto, según no hay fuentes muy coincidentes en cuanto a la cantidad de muertos que generó la subversión, pero más o menos se estila, van entre los 1.200 y los 1.500. Según la sentencia fueron 1.500. Y la sentencia dice que lo que hoy estamos juzgando no se hubiese producido de no haber existido el terrorismo. O sea, si querés te lo leo, no quiero quitarte tiempo. Adelante. Pero eso fue lo que pasó, un juicio injusto, nulo, donde se saca a los magistrados, en donde la clase política se hace la idiota y la distraída. Y otra cosa que me olvidé, Alfonsín dice que se juzguen los hechos a partir del 24 de marzo de 76, no los hechos de subversión, de eso se hace el distraído, si él mismo era abogado del ERP. Ahora, todo lo que pasó antes, los 908 desaparecidos y los muertos por la AAA, Alfonsín no quiere enemistarse con el peronismo.
Entonces le quita al peronismo toda responsabilidad política, que fue la que creó y diseñó el plan considerado ilegal para reprimir a la subversión, y todo lo carga sobre la Junta Militar. Entonces, fíjate, inclusive después el canalla de Néstor Kirchner pone como feriado el 24 de marzo. O sea, contemos la historia a partir de acá. No contemos lo que pasó antes. Pongámosle fecha a esto para no mancillar el buen nombre y honor de la vergüenza que fue para el país el peronismo, el terrorismo, el camporismo, la subversión, etcétera. Después vino la respuesta. La respuesta la dio el peronismo y la continuó el gobierno de facto, apoyado por todos los partidos políticos, fundamentalmente por el partido de Alfonsín, que fue el que impuso el juicio, ilegalmente. Y por los medios de comunicación, si tengo entendido. Bueno, a ver, eso se daría para otra conversación. Pero estuvo lleno, ahí yo nombro en el libro, de periodistas que después se horrorizaban y fueron periodistas durante todo el gobierno militar y no hicieron una sola denuncia. ¿Qué maneja un periodista? Maneja información. O eran inútiles, o no porque no sabían las violaciones a los derechos humanos que ellos después de las cuales alegaron que se produjeron y se escandalizaban, no las denunciaron cuando eran periodistas. ¿No las conocían porque eran malos periodistas? ¿O sí las conocían, pero estaban de acuerdo y eran colaboracionistas con la represión que se estaba llevando adelante? Claro, totalmente. Nicolás, una buena noticia. Está pidiendo nuestros espectadores, dicen que les encanta la charla, tenemos un récord de visualizaciones, hay muchísima gente y les gusta mucho el tema, les interesa mucho, así que dicen que no hay problema que se extienda más allá de la media hora, así que adelante, Nicolás, tenés para seguir comentando, ¿no? Que la verdad que todo esto es muy, muy importante, porque si uno se queda con lo que ve en la película, muy poco. Bueno, yo les agradezco. Hay un señor, estoy viendo los comentarios, gracias, que dice, la palabra terrorista está mal empleada. No, no está mal empleada. O sea, poner una bomba, y el terrorismo tiene la característica de la indiscriminación de la víctima. Si yo pongo una bomba en un banco y mueren 10 personas, eso es terrorismo. Y eso se aplicó en la Argentina. Y de hecho, ahora hubo recientemente un libro de Reato donde analiza un hecho puntual entre los 21.642, cuya autoría intelectual se le atribuye a Rodolfo Walsh, que era el jefe de Horacio Verbitsky en el aparato de inteligencia de Montonero. La autoría intelectual se le atribuyen a él, y los inútiles de Cambiemos lo homenajean y le hacen el subte, y además se festeja se celebra el Día del Periodista en honor a Rodolfo Walsh, que murió, desapareció, pero no desapareció porque era un periodista disidente, desapareció porque era el jefe de inteligencia de Montoneros. Ahora, uno puede estar en desacuerdo con la metodología, puede reprobar la desaparición, eso es otra discusión. Lo que quiero decir, no murió porque era un héroe, era un terrorista. Bajo su comando, bajo su cabeza y su información, pasaron los atentados terroristas de Montoneros más emblemáticos, entre ellos que mencioné, en el cual mueren 22 personas y 64 son mutiladas. Bueno, entonces sí está bien, y también empleada la palabra guerrilla, porque por ejemplo en Tucumán, donde fue el general Bussi a combatir por orden del gobierno peronista, a partir de diciembre del 73, para combatir a la guerrilla en Tucumán, donde los guerrilleros voltearon helicópteros, aviones. Tengo un libro solamente dedicado a la guerrilla en Tucumán, que se llama El Vietnam Argentino, prologado por Rosendo Fraga, que publiqué en el 2008. O sea, solamente dedicado a ese episodio puntual que fue tremendo, que duró 3 años. En el resto del país, por supuesto, se movilizaba con... A ver, Montonero llegó a tener... No es fácil especificar una cantidad de integrantes en organizaciones ilegales, pero Montonero llegó a tener entre 12 y 15.000 integrantes. Además, rotaban porque caían en guerra, reclutaban a otros, y en el mejor momento del ERP, en 1975, según el libro del ex guerrillero del ERP,
e historiador Pablo Pozzi, el ERP llegó a tener 7.200. Además, había otras organizaciones, la FAB, la FAL, OCPO, donde operaban criminalmente los hijos de Bonafini. Las hijas de Carlotto operaban en la organización homicida Montoneros. O sea, inclusive cuando en un momento determinado aparece la madre de Plaza de Mayo en la película. En la sede, y después aparece, claro, no te dicen que apoyaban a Al Qaeda, que apoyaban a la FARC, que apoyaron a la ETA, que estafaron al Estado y que reivindicaron a la guerrilla del terrorismo y del ERP y de Montoneros. ¿Cómo? ¿No son organizaciones que dicen defender los derechos humanos? Pongan en Google ya mismo a la presidenta y abuela de Plaza de Mayo, más inteligente que Bonafini, y véanla abrazada con el genocida Fidel Castro. Tendrían que denunciar a Fidel Castro, si son organizaciones legítimamente y genuinamente defensoras de los derechos humanos. Ninguna duda cabe que son organizaciones de extrema izquierda al servicio del terrorismo internacional, por lo menos en calidad de propagandistas. Eso no hay duda. Pongan EBD Bonafini en YouTube, FARC, ETA, y ahí van a ver, donde ella misma reivindica todo eso. O sea, yo no invento nada, simplemente trato de recordar quiénes son, qué muestran en la película, qué se oculta en la película, quiénes eran los protagonistas en la película durante el gobierno militar. ¿Quién era Alfonsín, abogado de la guerrilla? ¿A partir de cuándo se empieza a juzgar? ¿Por qué se exculpa por completo al peronismo, que fue el que diseñó ese mecanismo de represión? Además era AAA. Cuando aparece Luder ahí, no, bueno, pero nosotros no queríamos, no pretendíamos reprimir ilegalmente. Bueno, muy bien no le salió, y porque toda la represión que se hizo durante el gobierno peronista fue la misma que aplicó Videla. Salvo la AAA, que fue peor porque fue asistemática, fue una cosa mucho más desprolija. Pero bueno, digamos, al margen. Entonces, bueno, digamos, es eso. 2 horas 20 de película me tuve que comer, anoté varias cosas, pero creo que muchas de las cosas ya las dije. Nicolás, me diste pie con esto que hablas de que sí, efectivamente eran terroristas, para pasar las imágenes que tenía preparadas acá para mostrar a los que comparten la noche hoy con nosotros, y dejar esto bien en claro, porque en la película te muestran ahí a las madres de los terroristas, o incluso los terroristas mismos, poniendo cara de pobrecitos, como si fuese gente que se fue a tomar un café. Quiero aclarar una cosa, Román. Yo, en mis libros, este es mi libro La Mentira Oficial, ahí nombraron mi último libro, que se llama La Guerra Civil Argentina, que creo que es mucho más completo, mejor logrado, pero analiza la sentencia, entre otras cosas. Yo no avalo la metodología peronista para combatir a la subversión que después continúa el gobierno militar. Pero trato de poner todo en el contexto de sí señalar que el juicio es nulo, injusto, antijurídico, la impunidad a la guerrilla, la impunidad a la partidocracia, la impunidad al peronismo, y que los jueces juzgadores, el fiscal juzgador y el partido juzgador, porque en definitiva lo juzga Alfonsín por decreto ilegal, fue el principal partido que colaboró con Videla. Eso confirma la hipocresía tremebunda de todo ese circo montado, que hoy se reivindica como un acto de civismo heroico. Bueno, todas esas cosas no están en la película, eso no lo vas a ver en la película. Y por eso me parece el título, falsedad de la película, porque al quitarte todos esos elementos, la película es una falsificación histórica. Si es buena, si es mala, si es conmovedora, es otra historia, no soy crítico de cine. Desde el punto de vista histórico, tiene agujeros indisculpables. Bueno, y desde el punto de vista jurídico, histórico y jurídico. Decime si ves, voy a compartir acá mi pantalla, 3 imágenes que me interesa mucho que la gente conozca, porque son gente que no tiene su parque de la memoria, gente que no tiene calles a su nombre, que no tiene homenajes, gente a la que Macri no les va a tirar flores a la costanera como se hizo con los terroristas, y creo que gente a la que su memoria... no, al contrario, el padre de Macri hacía negocio con el gobierno de facto.
Pero no solamente, o sea, a mí me enferma ver la hipocresía de muchos. El padre de Martín Lustó fue secretario de Videla y de Onganía. Bueno, El padre de, lo que a mí hoy me llevan a movilizarme y a hacer esta clase de cursos de formación, porque creo que su memoria es, hay que mantenerla viva. Te voy a mostrar 3 imágenes y quiero que comentes lo que sepas sobre estos chicos. Decime si se ve, decime cuando la veas si se ve la primera. Para que la gente entienda qué es lo que llevó al golpe militar. ¿La ves a la imagen, Nicolás? sí, bueno, creo que es una niña de apellido Cabrera, ¿no? Guillermina Cabrera Rojo, asesinada por Tenía una 2 bomba que años. Uturungos puso en su casa para matar a su padre en 1960. La gente que cree que los atentados terroristas empezaron por el golpe militar, no, el golpe militar fue en el 76 y la bomba que mató a Guillermina Cabrera Rojo cuando tenía 3 añitos, estaba durmiendo, ella dormía en la cuna sacando la manito agarrada a la mano de su padre que dormía con la cama al lado. Y Uturunco, para matar a su padre, que era militar, puso la bomba en su casa que explotó asesinándola a ella y dejando con graves secuelas a sus 2 hermanos que tenían escasos años más que ella. A todo esto, justo lo que comentabas, los asesinos de Guillermina Cabrera Rojo fueron liberados por Héctor Cámpora. Es decir, Mirá, hubo 25.000 combatientes guerrilleros según la sentencia del juicio falso, pero juicio paródico que se hizo, que eso no está en la película. De esos 25.000 guerrilleros, ¿por qué el Tribunal de Oficio no empezó a perseguir guerrilleros? ¿No? Pregunto, no sé. El fiscal es Trasera, ¿por qué no, de los 25.000, por qué no metió preso uno? Hubo un solo momento en el cual Firmenich estuvo unos meses preso en Brasil, nada más. Ni siquiera los prisioneros, los guerrilleros que atentaron, porque finalmente los militares, a pesar de eso, lo salvaron a Alfonsín. Si Alfonsín padeció un atentado terrorista guerrillero que pretendieron tomar el poder del Estado en el famoso ataque al cuartel de La Tablada, por el cual hay militares procesados y todos los guerrilleros fueron con sus penas conmutadas. Estamos hablando de Alfonsín fue víctima del terrorismo. Y los militares lo salvaron de él en el final de su mandato. Mandato que no terminó por inútil, por haber sido un presidente vergonzoso, hiperinflacionario. El país no funcionaba, no había luz, no había gas, no había electricidad, no había petróleo. La hiperinflación más alta del mundo después de la Alemania de 1923. Ahora lo convierten en héroe. Se fue 6 meses antes, no pudo terminar. Los radicales son como los dientes de leche. Antes de los 6 años se caen solos. La última vez que los radicales terminaron un gobierno fue en 1928. Alvear. Dentro de 6 años se cumplen 100 años sin que los radicales hayan podido terminar un gobierno. Eso sí, se prendían a los gobiernos militares porque ahí ocupaban cuotas de poder que no podían ocupar en democracia. Claro. Porque cuando gobernaban no terminaban. Siguiente imagen, a ver si la puedo pasar. Esta niña. Bueno, sí. María Cristina Viola. Bueno, yo conozco a Fernanda Viola, su hermana, que también estuvo 2 meses en coma. O sea, un atentado terrorista del ERP que mata al capitán Viola, que es el que está ahí, a su hija, que es esa, la que está ahí, y a la otra niña, que tenía 3 años, María Fernanda, le pegan balas en la cabeza, vive y está 2 meses en coma, con secuelas irreparables. Esto fue en Tucumán, en el marco de la guerra de guerrillas que se libró en Tucumán, cuya reacción del gobierno peronista fue la creación del Operativo Independencia, nombrando a Bussi como interventor. Y esto fue en 1974. O sea, esto fue en 1974. Fue 2 años antes del golpe militar.
Sí. Para que la gente entienda qué situación se vivía en Argentina y qué es lo que llevó al golpe militar. Se estacionó un auto, contando la historia muy resumidamente, se estacionó un auto del ERP cuando la madre de María Cristina, de esta nenita, se bajó a abrir el portón. El esposo, que fue Humberto Viola, que es el que fallece, quedó arriba del auto, se acercó a un auto del ERP al lado, le tiró un tiro con una escopeta. Después le tiraron con una ametralladora. El padre, estando herido, se alejó, se bajó del auto y se bajó porque sabía que estaban sus dos hijas en el asiento trasero. Con el escopetazo es que matan a María Cristina en el momento, y es que ahí a su hermana la hieren, que está en coma 2 meses y sufrió 8 operaciones que la dejaron con secuelas de por vida. Estos eran el ERP, estos son los montoneros. Esta es la gente que hoy se homenajea, No, esta es la gente que fue hoy... el ERP. Este atentado concreto fue el ERP. Fue el ERP. Perdón, me confundí, el ERP. Siguiente imagen, y la última. Este nenito que es... Este niño fue asesinado en 1977, es decir, en el juicio del 75. Me hubiese gustado saber si harían también una película, Lanzani y Darín, sobre estos 3 chicos que fueron asesinados por los terroristas que fueron perseguidos justamente por la dictadura militar. Porque este niño, Juan Eduardo Barrios, venía de una familia humilde. Es la única foto que existe de él, que fue con una cámara de fotos que le prestaron, porque venía de una familia que no tenía plata para comprar una cámara de fotos. Había acompañado a la mamá 3 años. Estos 3 chicos tenían 3 años cada uno, cuando los grupos terroristas los asesinaron. Fue al Banco Provincia con la mamá, salieron, él le pide a la mamá que le compre un helado. La mamá se acerca, van a un kiosco, y mientras la mamá estaba pagando y él estaba comiéndose el heladito, un auto comandado por montoneros, con montoneros arriba del mismo, de un escopetazo matan al guardia del Banco Provincia, que estaba haciendo su debida guardia en el momento. Una mujer del grupo Montoneros se baja con un balde de nafta, rocía con nafta al soldado herido, al guardia herido, lo rocía con nafta, lo prende fuego, vivo, y cuando se va con una ametralladora, empieza a tirar tiros a mansalva. Bueno, uno de esos tiros le dan en el estómago a Juan Eduardo Barrios, que muere desangrado en el lugar. ¿Quién fue el asesino? Era materia cotidiana. Explotaban las bombas, caían helicópteros, caían aviones, secuestros seguidos de muerte. Hay declaraciones que no las tengo acá, las tengo en mi último libro, de Firmenich y de Galimberti, 2 altísimos jefes de Montonero. Bueno, Firmenich era el número 1. Galimberti dice, ¿cómo vamos a cuestionar nosotros la tortura si nosotros hacíamos lo mismo? Y hay una frase de Miguel Bonazo, no estoy justificando, estoy diciendo lo que dice Galimberti, una frase de Miguel Bonazo que dice, sin los montoneros los militares no hubiesen podido destruir a los montoneros, diciendo, si los militares no le sacaban información a los montoneros, la estructura montonera no se hubiese podido destruir. Y Galimberti dice, en una transcripción que sale, si la memoria no me falla, en página 12, el 17 de marzo del 91, dice, habrá alguno que otro que no tenía nada que ver. Sí, las guerras civiles es tremendo el margen de error. Dice, habrá alguno que otro que no tenía nada que ver, pero todos los desaparecidos y muertos eran montoneros. Yo sé cómo vivir. A mí me enferma, dice Firmenich, que los traten como pobrecitos. Lo mismo dicen los verdaderos protagonistas de La Noche de los Lápices. Dicen, esta película es una estafa, es una falsedad. Lo tengo en el libro. El propio ex montonero, Martín Caparrós, dice, esta es la gran farsa construida. Hay algunos guerrilleros, ex guerrilleros, que se animan a contar y ellos mismos dicen, muchachos, esto no fue así. Pero bueno, nos estamos yendo de tema. Yo quería concentrarme en el juicio y particularmente en la película y dejar sentado que el juicio, desde el punto de vista jurídico, no tiene defensa, es indefendible.
bueno, por supuesto que esto, la película, la ve un chico de 20 años y sale totalmente engañado. Es muy importante el trabajo que hiciste, Nicolás, y por eso la verdad que te estoy súper agradecido. Estoy seguro que la gente que te está viendo también. Este video va a estar subido a nuestro canal de No Juventud. Si nos haces el honor de subirlo a tu canal, te vamos a estar muy agradecidos. Es importante que cualquier persona que haya visto esa película y que realmente tenga honestidad intelectual y quiera saber la verdad de lo que pasó, venga a este video y escuche esta charla, escuche todas las cosas que comentaste, Nicolás, porque esto nos acerca a la verdad. Bueno, ojalá que se haya sido una contribución y que genere en quienes nos están escuchando una duda. Yo no pretendo catequizar a nadie, pero de repente sembrarle la duda, ya eso es mucho. Bueno, pasados ya los 50 minutos, te agradezco, Nicolás, por haberte quedado de más de lo que habíamos pactado inicialmente. Me interesaría responder algunas preguntas del público que están haciendo acá. Déjame que lea y busque. Bueno, acá nos pregunta Sebastián, dice, Nicolás, excelente charla, ¿podrás explicar la falsedad del concepto de terrorismo de Estado impuesto por el subversivo Luis Duhalde? Bueno, Luis Duhalde era abogado, era el jefe de los abogados del ERP. Esto está muy bien relatado en el libro de María Seoane, Todo o Nada, María Seoane, ligada al ERP, que es una biografía sobre el asesino, líder del ERP, Mario Roberto Santucho, o sea, donde Duhalde cuenta, bueno, me vinieron a ver porque iban a empezar la guerra, dice textualmente Duhalde, iban a necesitar abogados y quedamos apalabrados para... De hecho, cuando en un momento determinado estaban presos unos guerrilleros, se escapan del penal, toman un avión, se escapan a Chile. Chile estaba Salvador Allende, un dictador siniestro, no los devuelve, no los extradita a la Argentina, los manda a Cuba los guerrilleros, Santucho, Guerrarán Merlo, algunos más. ¿Y quién nos esperaba en Cuba? Eduardo Luis Duhalde, que ligado a la guerrilla y al terrorismo, no, como corresponde, fue secretario de Derechos Humanos de Néstor Kirchner. O sea, todo lo que es, cuando te hablan de derechos humanos hay que desconfiar. Estos tipos huelen a terrorismo, a guerrilla y a comunismo. O sea, es una mentira. El sistema político-económico que más gente mató, que creó los grandes campos de concentración, son los que monopolizan los derechos humanos. Ahora, ¿qué hizo Eduardo Luis Duhalde? Eduardo Luis Duhalde escribió un libro que, si mal no recuerdo, se llama El Estado Terrorista, y ahí aparece el concepto de terrorismo de Estado. En realidad, el terrorismo de Estado sería un Estado que promueve el terrorismo, por ejemplo Cuba, porque los guerrilleros y los terroristas argentinos y de muchas otras partes se entrenaban en Cuba. Ese era un terrorismo de Estado. Lo que aplicó el Estado fue un contraterrorismo. Una política dirigida al aniquilar, conforme a la terminología castrense de la orden y el decreto emanado por el peronismo, aniquilar a la subversión, al terrorismo. Entonces, lo que hubo fue un contraterrorismo. Si ese contraterrorismo estuvo bien aplicado, estuvo mal aplicado, fue desmesurado, fue descontrolado, eso es otra discusión. Pero fue un contraterrorismo. Si estuvo bien o mal aplicado, lo podemos discutir hasta las 6 de la mañana. No fue un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es el Estado que fomenta el terrorismo. Cuba. Claro. Bueno, respondemos a alguna pregunta más. Alguien que, Laureano Martínez nos dice, soy docente y voy a utilizar este video de entrevista para dar clase a mis alumnos. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Laureano. Absolutamente todo lo que uno hace suma. Y las semillas que uno esparce pueden dar muy buenos frutos, así que te agradecemos a vos también. Que tenga cuidado porque no son tiempos donde se vive libertad de cátedra en Argentina. Ojalá lo pueda pasar sin problemas, porque libertad de cátedra no brilla por su presencia en Argentina. Bueno,
Nicolás, muchísimas gracias por estar hoy acá. La verdad que estuvo excelente la charla. Gracias por este análisis, porque con tus conocimientos más haberte, tu mayor logro para mí fue haberte aguantado esa película, porque yo la vi y la tuve que ir adelantando, no me la aguanté, me pareció, tampoco soy crítico de cine, pero me pareció aburrida, lenta y encima mentirosa, y eso es lo que menos me gustaba. Así que la verdad que Mira, muchas gracias por este análisis. Román, yo estoy muy entrenado, porque imagínate que para escribir los libros tuve que tragarme muchos libros escritos por guerrilleros a favor de su causa. Entonces a mí, cuando era más chico, eso me generaba una urticaria, una reacción. Hoy ya no, estoy muy entrenado para ver, digamos, para recibir eso a través de un filme o a través de un libro. Lo que sí, creo que la película es lenta. Sí hay una gran tensión, hay una tensión permanente muy bien lograda. Una tensión, me refiero a una atmósfera tensionante a lo largo de las 2 horas 20. Eso está muy bien logrado. Si eso se intentó lograr, yo lo percibí por lo menos. Bueno, me gustaría saber si Darín y Lanzani estarían dispuestos a hacer una película en un futuro sobre los niños asesinados por los terroristas, o solamente van a seguir contando una verdad parcial, con muchas Mirá, mentiras. a ver, no sé cómo piensa Lanzani. Darín es antikirchnerista, hasta donde sé. Su hermana es una activa beneficiaria del kirchnerismo, él no. Bueno, él es un actor talentoso, su hermana. Pero a ver, alguien no politizado, que además sabe derecho, no tiene por qué saberlo, Darín. Algo tan impuesto como algo tan positivo, y bueno, le ofrecen un papel, él es actor, y bueno, se suma, no culpo a nadie en términos cinematográficos. Bien. Bueno, Nicolás, acercándonos a la hora, y sin haber más preguntas acá en el chat, quería despedirme. Me gustaría decir unas pequeñas palabritas y después el micrófono es todo tuyo. Me gustaría que el invitado sea el que cierre. Hay una frase que, bueno, la dijo una persona con la que no coincido muchísimas cosas, pero me parece clave, que dice: aunque nos tomen muchísimos años, aunque estemos solos, la verdad hay que decirla, porque es lo único que nos va a salir. ¿Quién lo dijo eso? Con el perdón de muchos amigos que me están mirando, la dijo Winston Churchill. Bueno, mira, Santo Tomás de Aquino decía que las verdades son verdades sin importar quién las diga ni de dónde provengan. O sea, si Bonafini dice algo que es cierto, yo no tengo problema en aceptar que está diciendo algo cierto. De manera tal que digo Bonafini por nombrar a una energúmena que se la pasa diciendo brutalidades, ¿no? Así que bueno, yo me quedo con una frase de un papa que yo no me acuerdo nunca, creo que fue León XIII. Decía: la primera ley de la historia es no mentir y la segunda no temer decir la verdad, que es complementaria con la tuya. Me gusta mucho esa frase. Bueno, Nicolás, gracias, te dejamos libre y esperamos tenerte pronto de vuelta. Cuando quieran. Yo la semana que viene, de paso, si no ve algún chileno, voy a estar recorriendo muchas ciudades de Chile presentando este libro, que en Argentina se está vendiendo muy bien, pero en Chile ya es un furor. Me lo presentó José Antonio Cast cuando estaba yo en México, y es la dictadura comunista de Salvador Allende, porque en Chile mienten igual o peor que acá. Por eso, después de 50 años de mentiras, las nuevas generaciones de chilenos terminan votando por el Partido Comunista, que lleva como candidato a un infradotado mental como Boric, un hombre que ha dicho que porque tiene problemas psicológicos no se pudo recibir de abogado. Lo dice él. Bueno, ahí está, Chile viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? Tremendamente difíciles. Así que voy a estar en un Chile convulsionado. Estuve hace 3 meses donde había un notable nerviosismo
con motivo y ocasión de que todavía no se había gestado el plebiscito. Afortunadamente, dentro de las múltiples triunfos que tiene la izquierda, desde Canadá hasta la Argentina, en los últimos años, el único retroceso, el único trompazo electoral lo padeció el plebiscito en Chile. Cosa que me puso muy contento, con una derrota aplastante, ¿no? Sí. A expensas del gobierno, que quería imponer una constitución escrita por un grupo de energúmenos, de imbéciles, una constitución que si mal no recuerdo, hasta tenía lenguaje inclusivo. Imagínate el nivel de imbecilidad, ¿no? Por suerte la chilenidad, país que yo siempre me recibe con tanto cariño, afortunadamente reaccionó y dijo, no, hasta acá llegamos. Bueno, en el link en la descripción del video de YouTube vamos a poner los links para la gente que quiera comprar. Ahí hay chilenos que están saludando, sí. Muchas gracias. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, una maratón. Bueno, Nicolás, te mando un abrazo grande. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por invitarme. Saludos. Ojalá que se haya servido para hacer un poco de quilombo, ¿no? Para remover un poco el avispero y que más de uno, por lo menos dude. Sembrar la duda para mí ya es un triunfo. Así es. Chao. Hasta luego, Nicolás. Buenas noches, gracias a todos los que nos acompañaron. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.